Hey, soy Hyper. Este vídeo es la primera parte de una serie orientada a que aprendas todo lo que sé sobre mi clase favorita, el Spy. Pese a que el Demoman es la clase con la que más horas llevo, el Spy es con la que más disfruto jugando. Me encanta cómo puedes engañar al rival y sobre todo la cantidad de formas de jugar que hay gracias a las armas disponibles. Estos tutoriales están orientados tanto a gente nueva como a los veteranos. Y tengo que decir que la guía está orientada para servidores públicos, aunque muchas cosas funcionarán igualmente en 6 contra 6 o en Highlander. De todas formas, ten en cuenta que el Spy en competitivo se usa de forma ligeramente diferente y por eso seguramente haga otro vídeo aparte sobre el tema. También estoy al tanto de que existen multitud de tutoriales para esta clase, pero me gusta tanto y le he dedicado tantas horas que me veo obligado a aportar mi granito de arena explicando lo que sé, acompañado de mi forma de jugar. En este primer vídeo voy a explicaros los objetivos del Spy en la partida y luego os hablaré un poco de las herramientas que lo diferencian de las otras clases. Lo primero que nos vamos a preguntar antes de empezar es ¿cuándo debería jugar Spy? Para contestar a esta pregunta tienes que fijarte en la composición de tu equipo. En mi opinión, el Spy es más eficaz cuando el equipo no tiene ninguno o como mucho uno, o al menos cuando el equipo tiene suficientes clases de primera línea de batalla, como Soldiers o Heavies, para aguantar la ofensiva enemiga. En este clip que estáis viendo éramos 3 o 4 Spies y no hacíamos más que molestarnos los unos a los otros, ralentizando la ofensiva de nuestro equipo. Pensad que si 2 Spies vais a por un mismo objetivo sin saberlo, es muy probable que lo hagáis descoordinados y perdáis tiempo o muráis los dos. Y como sabéis, esto no es un caso aislado, ya que muchos públicos están plagados de espías y snipers. Una vez estés en partida, querrás saber cuáles son tus objetivos más importantes. En cuanto a clases, tu principal objetivo será el médico, por encima de todo. No importa lo malo que sea el jugador, mientras esté usando la pistola médica, estará otorgándole vida extra a sus compañeros y por lo tanto dándole una ventaja sobre los tuyos. Suele valer la pena sacrificarse si con ello te lleva su médico por delante, negando una supercarga al equipo enemigo. Después de los médicos, debes prioritarizar al ingeniero y a sus construcciones. En mi opinión, debes eliminar a sentries, teleporters y dispensers en ese orden de importancia. Debes tener en cuenta que a veces las construcciones estarán muy bien resguardadas y en ese caso es mejor actuar desde lejos o dejar que se ocupe el Demoman de tu equipo. De tercero van los snipers siempre y cuando sean un peligro para tu equipo. La mayoría estarán distraídos y serán presa fácil. En el caso de que estos no sean un peligro, es mejor que vayas a por otros objetivos importantes, como aquellos jugadores experimentados que jueguen la clase que jueguen causan un gran impacto en la partida. Y si están destrozando tu equipo, debes eliminarles lo antes posible. Aún así, y pese a que puede sonar contradictorio, no es aconsejable buscar pelea con piros, soldados y sobre todo scouts. Estas 3 clases tienen ventaja en distancias cortas o medias y además son muy efectivas para detectarte si intentas escapar usando tu reloj de invisibilidad. Mi consejo es que si son más o menos de tu misma skill, intentes ir a por ellos solo cuando estés en ventaja de posición o ellos se encuentren muy distraídos. Hablaré más detenidamente de cómo enfrentarse a estas clases en otro vídeo. Además de eliminar a clases enemigas, el Spy puede sorprender al equipo enemigo capturando ciertos objetivos aprovechando un despiste. Esto es tremendamente eficaz en el último punto de los mapas de carretilla o de puntos de control, ya que en ocasiones el enemigo deja el punto desatendido, momento que puede aprovechar el Spy para salir de la nada y capturar. Esto se conoce como Spy Cap. Recuerda que habrá ocasiones en las que sea imposible ir a por un determinado objetivo, ya sea porque está bien cubierto o simplemente porque ese objetivo está muy atento a tus movimientos. En esos casos lo más sencillo es simplemente ir a por otro o actuar desde lejos con tu revólver. Hablaré de esto último con más detalle en el vídeo donde hable de las armas. Además de sus armas, el Spy dispone de un par de herramientas que lo diferencian de las demás clases y le dan mucho potencial. La primera es el reloj de invisibilidad. Como sabrás, la invisibilidad te permite deslizarte tras las líneas enemigas sin ser visto, pero además de esto es una gran aliada con la que puedes escapar de situaciones difíciles o incluso forzar al enemigo a hacer lo que tú quieras o ir por un determinado lugar. Obviamente lo más importante cuando uses la invisibilidad es evitar que el enemigo te vea. No choques con nadie del otro equipo y evita cualquier disparo o proyectil, ya que cualquiera de estas dos cosas revelará tu posición brevemente. Cuando choques con alguien o te disparen, los brazos del Spy se pondrán como ves en pantalla y el enemigo verá tu silueta a medias entre invisible y visible. Asimismo, debes evitar que el enemigo te oiga.
Para ello camufla el sonido del reloj con otros sonidos externos. Debes hacer coincidir el sonido de quitarte la invisibilidad con un sonido de otro jugador o construcción cercana. Por ejemplo, puedes aprovechar cuando un Heavy o una Sentry estén disparando. Esto es algo a lo que muchos Spies no ponen atención, y créeme que marca la diferencia. Esto es más difícil de conseguir si estás usando el duplicante, pero si hay mucho ruido sigue siendo posible camuflarlo, y si no, ante la duda, simplemente vete lo más lejos posible. Por cierto, si tienes problemas para usar este reloj, que sepas que hablaré de él en otra ocasión. He elegido separar las armas desbloqueables para otro vídeo, así no os lío con muchas cosas y el vídeo no se alarga demasiado. Otra cosa que puede ayudarte a sobrevivir es el saber cómo usar a tus compañeros para colarte en las líneas enemigas. Me explico. Puedes aprovechar que el enemigo está ocupado con tu equipo para colarte con cuidado sin que estén atentos a posibles espías. Cuando el enemigo está ocupado con tus compañeros se vuelven bastante predecibles, y si lo haces bien podrás pasar a su lado sin problema. Sin embargo, ten en cuenta que nunca debes avanzar pegado a nadie de tu equipo, especialmente girando una esquina, ya que lo más probable es que te comas tiros dirigidos a ellos. Es muy importante usar la invisibilidad en cuanto sientas que estás en desventaja. No te enzarces en peleas que no puedes ganar, ni prolongues demasiado estas peleas. Si no eres capaz de matar a alguien y te encuentras cerca de su spawn, aunque él no te mate a ti, es probable que sí lo hagan sus compañeros. Ten en cuenta que los tiempos de spawn varían, y en mapas de ataque y defensa el equipo atacante tiene a gente saliendo del respawn continuamente. Lo mejor es mantenerte invisible la mayor parte del tiempo. De hecho, habrá partidas en las que para ganar no tendrás que matar prácticamente a nadie. Puedes usar tu invisibilidad para capturar objetivos desatendidos por el enemigo. Como dije antes, esto es tremendamente útil en los últimos puntos de control o payload. Recuerda que hay muchas formas de recargar la invisibilidad. Las cajas de munición, el metal y las armas caídas recuperan el medidor de invisibilidad en mayor o menor medida, así que asegúrate de recoger todos los que puedas para mantenerte oculto. Recuerda que el embozador es el único reloj que no se recarga con metal. Con el duplicante la estrategia cambia un poco. Lo más eficiente es volverte visible y entonces coger el metal. De esta manera lo tendrás casi listo para usar de nuevo. Pero claro, no es aconsejable hacer esto cuando estés rodeado de enemigos, a no ser que puedas recuperar el uso del duplicante instantáneamente. Cuando te encuentres en peligro simplemente mantente invisible y aléjate antes de volverte visible. Los dispensadores, amigos o enemigos también te regeneran la invisibilidad, así que aprovéchalos cuando estés tras las líneas enemigas para mantenerte a salvo. Algo de lo que pecan muchos espías nuevos es que usan el embozador y no se dan cuenta de cuando se les acaba la invisibilidad, y los ves corriendo por ahí con el cloak a medio gas. Para evitarlo, estate atento al medidor de invisibilidad y a los propios brazos del spy. Ahora estoy invisible, y ahora no. Como veis, la diferencia en el modelo es bastante clara. Además de tus propios fallos, el enemigo puede detectarte usando diversas tácticas. Aquí tenéis unos ejemplos de las más eficaces. La leche loca del scout te empapará y el enemigo verá tu silueta goteando partículas blancas. El frasconfu del sniper tiene un efecto visual parecido al de la leche loca. Si el sniper te da con su orina, el enemigo verá tu silueta del color de tu equipo goteando partículas amarillas. Ten en cuenta que aunque puedes quitarte estos dos efectos si te sumerjas en el agua, al salir gotearás, y si el enemigo tiene buena vista acabarás muerto igual. Como bien sabes, el Piru puede quemarte pese a que estés invisible, y convertirte en una antorcha. Mantente lejos del rango de su lanzallamas aunque no te esté viendo, ya que muchas veces lo usará para hacer spy check a sus aliados o simplemente porque le apetece. Scout, Sniper y hasta Ingeniero disponen también de varias armas de sangrado que si te dan harán parpadear tu silueta, a la vez que sueltas chorros de sangre. Al igual que con el fuego, si estás sangrando debes curarte lo antes posible, ya que con esto no vale con saltar al agua. Si el enemigo te pilla usando alguna de estas armas, lo más importante es que mantengas la calma y barajes tus opciones. A veces te compensará más quitar el cloak y liarte a tiros para al menos llevarte a alguien antes de morir, pero en otras ocasiones igual tienes posibilidades de escapar si hay algún botiquín a mano o tu equipo está lo suficientemente cerca para intentar ir con ellos y llevar al enemigo a una trampa. La otra gran herramienta que tiene el Spy es el kit de disfraces.
Como ya sabes, este te permite suplantar la identidad de cualquier otro jugador que se encuentre en la partida, ayudándote así a pasar desapercibido entre el equipo enemigo en los instantes anteriores a la eliminación de un objetivo. Has de pensar que el propósito final del kit de disfraces es solamente engañar al enemigo durante ese breve periodo de tiempo, ya que por muy bien que actúes, un jugador experimentado sabrá que eres un spy en cuestión de segundos. El único arma que deshabilita el kit de disfraces se llama Tu Eterna Recompensa, y hablaré de ella más a fondo en futuros vídeos. Lo más importante del kit de disfraces es saber cuándo usar cada uno. La mayoría de los spies se disfrazan de cualquier cosa aleatoria o simplemente rotan entre un par de disfraces. Con esto lo único que consigues es que el enemigo se acostumbre a tus disfraces y tenga menos trabajo a la hora de hacerte spy check. Como seguramente hayas podido comprobar, al disfrazarte de una clase más lenta, el spy también va más lento, por lo cual no es recomendable disfrazarse de Soldier o Heavy, aunque en muy raras situaciones te puede servir de ayuda. Esto no significa que porque te disfraces de Scout vayas a ir a su misma velocidad o a hacer doble salto. El enemigo se dará cuenta fácilmente si vas de esta clase, así que tampoco recomiendo abusar de este disfraz. Acostúmbrate a usar los disfraces de Pyro, Ingeniero, Médico, Sniper, Spy o Demoman, ya que son los más creíbles y te mantienen a una velocidad igual o muy similar a la tuya. Recuerda que es importante cambiar el arma del disfraz a una que tenga sentido que esté usando la clase de la que vas disfrazada en la situación en la que te encuentras. Por ejemplo, si vas disfrazado de médico, es recomendable cambiar el arma del disfraz a la pistola médica. Para cambiar el arma del disfraz debes presionar la tecla B mientras estés usando el arma del slot correspondiente. Por ejemplo, en el caso anterior, la pistola médica es el arma secundaria del médico. Entonces yo tendría que sacar mi arma secundaria, el Sapper, y presionar la B. Si no estás disfrazado, la tecla B también sirve para volver a usar el último disfraz. Además de suplantar a los enemigos, el spy también puede disfrazarse de un compañero de equipo. Para ello simplemente abre el kit de disfraces y antes de darle un disfraz, presiona la tecla del guión para cambiar el color del disfraz. Usar un disfraz de equipo es útil mientras estés entre tus compañeros y es especialmente eficaz junto con el duplicante, ya que muchas veces el enemigo pensará que ha eliminado a otro jugador. Cuando uses los disfraces debes mantener la calma y actuar como lo haría la clase de la que vas disfrazada. No corras en dirección opuesta al enemigo ni pidas médico como un poseso. Además, usa un arma de disfraz que creas que encaja con la situación, y haz como si estuvieras pendiente de lo que hace tu propio equipo, o sea, tus aliados. Puedes usar los comandos de voz y el enemigo los leerá como si los hubiera dicho la persona a la que estás robando la identidad, pero no abuses de ellos o sospecharán de ti. Asimismo, es muy importante no cruzar la mirada con los miembros del equipo enemigo, ya que esta es una forma muy rápida de que se den cuenta y te maten. Si quieres mirar la vida del enemigo mientras estás disfrazado, lo mejor es que los mires cuando no haya nadie observándote. Otro truco muy útil y que poca gente conoce es el de hacer que tu disfraz recargue. Para ello simplemente deja el revólver sin recargar antes de disfrazarte, y una vez estés disfrazado, presiona la tecla de recarga. El enemigo verá como la clase de la que vas disfrazado recarga su arma, y la gran mayoría validarán automáticamente tu disfraz, ya que desconocen que esto se puede hacer. Una vez consigas eliminar a alguien y pretendas huir, hay una cosa que debes de tener muy en cuenta, y es que el kit de disfraces y el reloj de invisibilidad no se llevan muy bien. Si empiezas a disfrazarte antes de volverte invisible del todo, el humo del disfraz te perseguirá allá donde vayas. Esto da lugar a la típica situación de ¿y ese cómo me ha visto? Es imposible, lleva wallhack, etcétera, etcétera. La forma de evitar esto es no usar ningún disfraz hasta que estés completamente invisible. Tal que así. Por desgracia, este no es el único problema del kit de disfraces. Cuando vayas de enemigo no podrás capturar o defender objetivos, y te verás forzado a quitarte el disfraz o disfrazarte de amigo. Para quitarte el disfraz de forma silenciosa debes disfrazarte de spy de tu equipo. Y por supuesto, al igual que con la invisibilidad, el enemigo podrá detectarte usando el fuego, el flash kung fu, sangrado, etcétera, etcétera. Pero no todo es negativo si te disparan, ya que cuando vas disfrazado, el único retroceso que te afecta es el del aire comprimido del Pyro, y aunque te disparen no se activa el hit sound en el caso de que el enemigo lo use. Y con esto llegamos al final del vídeo. En el siguiente os enseñaré algunas de las técnicas útiles que usa la invisibilidad y los disfraces para manipular al enemigo y cambiar las tornas en situaciones peligrosas, lo que se conoce en inglés como Mind Games. Así que lo dicho,
Espero haberos sido de ayuda y recordad que todo esto hay que practicarlo para mejorar. Dadle duro, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.